Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Les damos la bienvenida nuevamente a este segundo día para debatir sobre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, Benjamin Constant y nosotros. Vamos a seguir pensando y reflexionando sobre este icónico discurso, pero no solo en torno al discurso, sino también en torno a las proyecciones que estas ideas de la libertad tienen y han tenido sobre los distintos continentes, los distintos tiempos y las distintas realidades. Para continuar con esta labor, entonces, hoy tenemos el gusto de recibir a María Politzer, quien ha escrito un libro sobre estancamiento en democracia, si mal no me equivoco, en donde comparás algunas ideas de Alexis de Tocqueville y de John Stuart Mill. La verdad que para nosotros es un lujo tenerte acá. Hablar o pensar en las ideas de la libertad y reflexionar sobre el liberalismo sin pasar por Mill es algo imposible, y tenerte a vos aquí nos honra porque sos una gran conocedora del tema. Así que, María, te escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Elga, y a Santiago, los dos, por haberme invitado a participar de estas jornadas. Los felicito porque la verdad que están saliendo muy bien. Como decíamos recién, fueron muy interesantes las mesas de ayer. Bueno, y esperemos que las de hoy también sigan siendo. Bueno, como el título de la ponencia lo indica, mi idea no es hablar sobre Constant, ni estrictamente sobre su pensamiento, sino más bien invitarlos a cruzar el canal, de alguna forma, y a desplazarnos unos años para observar cómo se posiciona Mill en este debate que, en términos muy generales, se encuentra enmarcado en la querella de los antiguos y los modernos, ¿no? Esa querella que se puede tomar como un marco, como un gran paraguas que cobija varias disputas y varios ángulos de observación, y en la que sus protagonistas se encuentran interpelados a su vez por distintos desafíos. En este caso entonces me interesa detenerme en la lectura, en la valoración que Mill hizo sobre el modelo ateniense, sobre la libertad que disfrutaron y la democracia que supieron organizar, y ver cómo esa apreciación se enlaza con su propia idea de libertad y de verdadera democracia que plasma en sus obras de madurez. La primera pregunta entonces remite a cómo se veía el mundo antiguo, especialmente Atenas, desde la Inglaterra de comienzos del siglo XIX. Eugenio Biagini sostiene que desde fines del siglo XVIII hasta por lo menos la década del 70 del siglo XIX, la democracia antigua fue un tema caliente en el escenario británico. Brevemente podemos decir que a comienzos del siglo XIX la imagen que los ingleses tenían sobre la historia griega provenía, principal, aunque no exclusivamente, de la historia de Grecia de Mitford, publicada entre 1784 y 1810, y en donde se ofrecía una lectura plagada de prejuicios conservadores sobre la que los Tories desacreditaban las instituciones populares. Frente al orden silencioso de Esparta, la democracia ateniense aparecía allí retratada como una experiencia tumultuosa y anárquica, signada por juicios y sentencias arbitrarios dictados por el pueblo, y por persecuciones y expoliaciones de los sectores más ricos de la población. Esa pintura estimulaba la aprehensión de los grupos conservadores en Inglaterra hacia las consecuencias que podría traer aparejada la adopción de la reclamada reforma electoral. Tal como advierte Hansen, fueron los utilitaristas o filósofos radicales los encargados de desafiar esta interpretación prevaleciente y de presentar a Atenas, y con ella a la experiencia democrática, bajo una nueva luz para volverla un modelo atractivo para sus contemporáneos. En esta tarea, la contribución más importante vino de la mano del historiador George Groot, que era un hombre cercano a James Mill, y a quien Jon Stewart conoció desde muy joven. Él nos cuenta en su autobiografía que solía asistir a las reuniones de la Sociedad de los Estudiantes de Filosofía Mental, que se organizaban justamente en la casa de Groot. En 1820 Groot escribió su primer manuscrito sobre el gobierno ateniense, que sirvió de inspiración para que 2 años después el propio Mill hiciera su primer ejercicio argumentativo sobre los prejuicios aristocráticos respecto de la idea de que los ricos eran superiores en excelencia moral frente a los pobres. Y luego en 1826, Groot publica un artículo que se llama Instituciones de la Antigua Grecia,
que estaba calculado para cuestionar directamente aquella lectura prejuiciosa o sesgada de Mitford. En este texto, Groot adelanta dos tesis principales que retomará más adelante, ¿no? Luego de su paso por la Cámara de los Comunes durante la década del 30, cuando vaya a escribir esa voluminosa historia de Grecia que publicará entre el 46 y el 53. Estas tesis, digo, en primer lugar, afirma que la maquinaria institucional establecida por Clístenes y continuada por Pericles promovía una ciudadanía activa que integraba a los diversos intereses de la sociedad como un todo. Y en segundo lugar, que Grecia debía ser reconocida como un ejemplo sin parangón de ciudadanía educada y de sociedad abierta, caracterizada por el intercambio de ideas, la tolerancia, la publicidad y la discusión constante. En línea entonces con Hansen y con Biagini, Nadia Urbinati, más recientemente, considera que a diferencia de lo que podía estar pasando en el suelo francés, donde los liberales se vieron en la necesidad de distanciar a los modernos de los antiguos en su conjunto, en vistas de lo ocurrido durante la Revolución, los radicales ingleses distinguieron entre una república democrática, Atenas, y otra oligárquica, Esparta, y buscaron reinterpretar las fuentes disponibles al momento para defender un orden del que creían ellos, los modernos todavía tenían mucho que aprender. Entonces, ¿dónde se sitúa o dónde entra Mill en esta operación de relectura del mundo antiguo? El interés de Mill por este mundo griego comienza muy temprano en su vida y se respira en muchos de sus textos. Como dijo uno de sus primeros biógrafos, Alexander Bain, Mill era un hombre greco intoxicado, ¿no? Según apunta él mismo en su autobiografía, había leído la obra de Mitford, pero ya prevenido por su padre sobre estas preferencias y el sesgo en la mirada de su autor. Es sabido también que leyó a los grandes trágicos y poetas griegos, a Tucídides, a Genofonte, y los discursos de Demóstenes, que condujeron su atención hacia las instituciones atenienses y sus principios de legislación y de gobierno. Tuvo su primer encuentro con los diálogos de Platón, autor del quien, junto con su padre, él se consideraba uno de los principales discípulos en la Inglaterra de su época, a la edad de 7 años, y volvió sobre ellos en 1834-35, cuando publicó una serie de traducciones parciales bajo el título de Notes on Some of the More Popular Dialogues of Plato, en la Monthly Repository. Y más tarde también, cuando escribió una reseña sobre la obra Platón de Groot en el 66, también dice que volvió a leer y estudiar nuevamente la obra de este discípulo de Sócrates. No conocemos ninguna reacción o comentario de Mill sobre el artículo del 26 de Groot, probablemente porque, bueno, este año fue justo en el que se dio inicio su famosa crisis intelectual. Pero sí sabemos de una serie de artículos que publicó en el periódico Monthly Repository a comienzos de la década del 30 y que firma, llamativamente, con el seudónimo Antiquus. Y en uno de estos artículos, se llama On Genius, él contrasta Atenas con la Inglaterra contemporánea y asegura que la polis griega se manifestaba claramente superior a la hora de reconocer el genio individual y promover un sentido de ciudadanía activa como atributos esenciales de la formación completa de los hombres, y no como meros ornamentos. Las referencias a Atenas, que Mill visita finalmente en el 55, aparecen en muchas de sus obras, pero quizás la valoración sobre esta polis se encuentra sobre todo en la segunda reseña que dedica a la historia de Grecia de Groot. Mill solía reseñar cuanta obra aparecía, ¿no? Y esta reseña la publica en el 53, es decir, un año antes de que empezaba a tener esta idea de que iba a escribir un ensayo sobre la libertad, que terminó publicando en el 59, y por lo mismo antes de Consideraciones sobre el gobierno representativo, que lo publica en el 61. Detallo estas fechas en realidad porque son indicativas para varios autores de que el Mill político no puede ser plenamente comprendido sin esta atención, ¿no?, que dispensó hacia el modelo griego, hacia Atenas. Demetriu, Kyriakos Demetriou, por ejemplo, que es un autor de un libro que se llama Mill, the British Socrates, es taxativo cuando afirma que Mill asume la lectura revisionista de Groot y la aplica directamente a On Liberty o Consideraciones sobre el gobierno representativo. Veamos entonces cuáles son esos aspectos en los que él detiene su mirada. Diría que, partiendo, ¿no?, desde la base de que su reflexión está guiada
sin duda por una preocupación mucho más política que estrictamente histórica, hay como 3 grandes puntos, me parece a mí, que le interesan a él particularmente. En primer lugar, la concepción de libertad presente en el mundo antiguo, en Atenas, el entramado institucional ateniense que daba cabida a él, a una fecunda articulación entre participación y liderazgo competente, y en tercer lugar, el carácter agonístico de su vida social y política. Como dije hace unos minutos, los radicales ingleses se concentraron en revisitar, como se dice ahora, las fuentes disponibles sobre ese mundo antiguo, sobre ese mundo que se propusieron explorar. Y entre esas fuentes se destaca el famoso discurso fúnebre de Pericles. Siguiendo el análisis de Groot, Mill subraya el que considera el pasaje más importante, más interesante, que merece, dice él, seria atención. Me refiero a ese pasaje en el que Pericles sentencia, y leo ahora según la traducción de Rodríguez Adrados. Les decía, ¿no? Nos regimos libremente no solo en lo relativo a los negocios públicos, sino también en lo que se refiere a las sospechas recíprocas sobre la vida diaria, no tomando a mal al prójimo que obre según su gusto, ni poniendo rostros llenos de reproche, que no son un castigo, pero sí penosos de ver. Y al mismo tiempo que no nos estorbamos en las relaciones privadas, no infringimos la ley en los asuntos públicos, más que nada por un temor respetuoso, ya que obedecemos a los que en cada ocasión desempeñan magistraturas y a las leyes, bueno, y sigue, ¿no? El párrafo bastante largo. En su traducción, Groot habla de tolerance of each other's diversity of tastes and pursuits, habla de reciprocal indulgence, y distingue entre acciones que son meramente offensive y aquellas que implican positive damage, ¿no? Y Mill cita este pasaje, digo, y ofrece estas líneas como prueba que le permiten refutar, cito ahora a Mill, lo que se nos dice tan a menudo sobre el completo sacrificio en las antiguas repúblicas de la libertad del individuo por un bien imaginario del Estado. Fin de la cita, ¿no? Es posible pensar que este comentario esconde una velada referencia, aunque Mill nunca se explaya sobre las ideas de Constant, y a quien solo alude en realidad en muy contadas excepciones, y siempre en términos elogiosos, ¿no? Por ejemplo, cuando muere Constant, Mill escribe dentro de un artículo que su muerte es una gran desgracia para Francia, que desde la Revolución no se ha producido ningún ejemplo parecido, en términos de la pureza de sus propósitos, o la defensa de los principios populares, o del talento como orador y como político. O sea que lo conoce, lo cita muy pocas veces, pero son comentarios muy al pasar, ¿sí? No analiza la conferencia, ni siquiera las ideas de Constant. Vuelvo entonces al pasaje. Mill quiere encontrar en este pasaje no solo la distinción entre los asuntos públicos y aquellos que conciernen a uno mismo, y sobre los cuales no intervenía la opinión pública, sino también la que separa al daño real del mero disgusto. A su entender, los atenienses vivían en un verdadero clima de respeto y aprecio hacia la diversidad, practicaban una suerte de tolerancia generosa frente al disenso social, y daban cabida a la espontaneidad de los gustos individuales. Cita también los adentros de Groot, en el que este afirmaba que en Atenas de Pericles se aceptaba la excentricidad con indulgencia, que había libertad de acción individual tanto frente a las restricciones excesivas de las leyes como frente a la tiranía de la opinión, ¿no? Expresión que Groot toma también de Tocqueville. Las cuestiones éticas y políticas, continúa Mill, se debatían sin mayor impedimento, prueba de lo cual es la libertad con la que enseñaban los sofistas, ¿no? Figuras que tanto él como Groot buscaron de algún modo redimir y rehabilitar como ejemplos de aquellos que se atrevieron a cuestionar las opiniones establecidas. En definitiva, como señalará luego en el primer capítulo de Consideraciones sobre el gobierno representativo, dice Mill, como una cita, en el mundo antiguo hubo una gran independencia individual. En otras palabras, Mill rescata en el concepto griego más comprensivo de eleuteria, que incluye, y acá me guío también por Hansen, tanto la participación política, o el derecho a participar en el proceso de las decisiones políticas, como la libertad para poder vivir como una quiera, siempre que no dañe a otro.
la veo a Elisa, y podría decir que en virtud de lo que señaló Elisa ayer, el análisis de Hansen sobre este concepto claramente no coincidiría con el que propone o propuso Arendt. Me permito dos pequeñas digresiones antes de pasar al siguiente punto. Una, por un lado, se ha sugerido que la propia experiencia de Mill con Harriet, ¿no? Con Harriet Taylor, esa relación que desafió un poco las miradas críticas de su entorno victoriano, pudieron haber influido en el énfasis con el que él insiste en esta idea de tolerancia generosa hacia los gustos de cada quien, justamente durante el gobierno de Pericles, quien por su parte tuvo su amorío respectivo con un personaje como Aspasia. Y el otro comentario tiene que ver con la explicación que ofrece Biagini sobre la manera que Mill encuentra para compatibilizar estas afirmaciones y la famosa condena de Sócrates, ¿no? A la que se refiere en el capítulo 2 de On Liberty. Para Mill esta condena no debía leerse como una invasión de la esfera de acciones que afectan a uno mismo, por tanto la religión era concebida en el mundo griego como un asunto político, público, no privado, y por tanto las acciones por las cuales Sócrates fue acusado sí caían dentro de esa esfera sobre la cual era legítimo intervenir, de acuerdo al menos con las leyes de ese tiempo. Vuelvo ahora entonces sobre el segundo punto que mencioné, ¿no? El orden político que Atenas supo darse a fines del siglo VI. Es ahí donde Mill sitúa su modernidad, la modernidad de Atenas, y su vitalidad. El entramado de instituciones que regían su vida política y que permitía articular una activa participación ciudadana junto con la guía y la conducción de los grandes estadistas. Gracias a las reformas de Clístenes, estas instituciones se abrieron a todos los ciudadanos, quienes tenían la posibilidad de participar de manera directa y rotativa, tanto de los cuerpos colegiados, ¿no? La asamblea y los tribunales de justicia, como de las distintas magistraturas. El mecanismo predominante para seleccionar estos funcionarios era el sorteo, pero para algunos casos se utilizaba la elección. Estos eran cargos que requerían de ciertas habilidades y un entrenamiento específico en quienes los asumían. Los retores, los encargados del manejo de finanzas o los estrategas, como todos sabrán, estaban incluidos en esta categoría. Y Mill entonces elogia la disposición de los atenienses a dejarse conducir por hombres de la talla de Pericles, dice, un instructor y consejero diario, a quien le atribuye un rol importantísimo a la hora de hacer de Atenas el pueblo más grande que haya existido. Lo describe como un hombre ilustrado, con grandes cualidades, aristócrata por nacimiento y fortuna, pero demócrata en cuanto a sus principios y su conducta. Recordemos también, como comentario un poco entre paréntesis, que en consideraciones sobre el gobierno representativo, cuando Mill da su apoyo al proyecto de Thomas Hare sobre la representación proporcional, va a decir que entre sus beneficios se encuentra la posibilidad de dar asiento en los parlamentos modernos a Pericles ocasionales. Según Riley, Groot y Mill ven en Atenas, cito, una democracia que incluye instituciones antimayoritarias pensadas para promover un proceso de decisiones públicas competentes, desalentar el abuso del poder y estimular la energía individual. Fin de la cita. Antes que penalizarlo, los atenienses premiaban el liderazgo competente, ¿no? Y reservaban un lugar destacado a los expertos. Estos, sin embargo, no estaban exentos de un rígido control popular. Eran examinados antes de asumir sus funciones, debían dar cuenta de las mismas una vez finalizado el mandato, e inclusive podían ser acusados durante el transcurso del mismo. Además, junto con estos mecanismos de accountability, podemos decir, los atenienses encumbraron el principio de la participación política como pilar fundamental del sistema democrático. En la activa participación por parte de la ciudadanía, hallaron una vía de educación política que a los ojos de Mill volvía, insisto, a los atenienses superiores en términos comparativos a los ingleses victorianos. Al tener que actuar, pensar y hablar sobre los asuntos públicos, estos hombres forjaron el tipo de carácter enérgico y activo que tan enfáticamente Mill va a recomendar en el capítulo 3 de Consideraciones sobre el gobierno representativo, casi como una precondición para el correcto funcionamiento de esta forma de gobierno. En el artículo del 53 que estamos comentando, lo mismo que en Representative Government, Mill va a explicar que esta activa participación habituaba a los atenienses a identificar sus sentimientos e intereses con los de la comunidad, y a considerar a la libertad y a la grandeza de la misma como una de sus principales preocupaciones.
La libertad de expresión, o isegoría, se ponía en ejercicio tanto en la Asamblea como en los tribunales de Lelía, acrecentaba el vigor ciudadano, por cuanto traía aparejada una carga de responsabilidad que cada polités asumía al momento de fundamentar una determinada opinión. Más aún cuando hablaba con parresía. Igualmente fecunda resultaba la experiencia de tener que escuchar los debates, ¿no? Y los puntos de vista en conflicto que allí se presentaban. Por todo esto, encuentra que la participación política es un medio invaluable para el desarrollo de las cualidades morales e intelectuales de los ciudadanos. Ahora, en paralelo y con igual énfasis, Mill presenta a la participación ciudadana como una barrera que se alza frente a la tentación elitista de circunscribir la toma de decisiones a los más capacitados. Hacia el final de otro texto, de una reseña que él hace sobre el texto Platón de Groot, de este mismo autor, Mill rescata como una de las grandes lecciones de Platón la fuerza con que aquel enseñaba que el gobierno era una tarea que requería de determinadas capacidades y presuponía cierta instrucción. Advierte, sin embargo, que su error consistió en adscribirle a ese pequeño grupo algo parecido a la infalibilidad, en haber presentado al resto de los hombres, dice, en un estado de imbecilidad, en virtud del cual justificaba su falta de voz en los asuntos concernientes a su propio gobierno. En efecto, Mill había acuñado, unos años antes de las publicaciones de Groot, un nuevo término para significar esta tentación elitista que en los tiempos modernos conduce erróneamente a confiar excesivamente en las mentes y las manos más calificadas, en la conducción de los expertos, que cuentan con el apoyo de una creciente maquinaria administrativa y gozan de una autoridad exclusiva e incuestionable. Este término es la pedantocracia. Tributaria en gran medida de la influencia tocquevilleana sobre Mill, esta feliz expresión, según reconociera Comte, que era el destinatario de la carta en la que este vocablo hizo su primera aparición, designa una forma de despotismo que tiene la particularidad de presentarse bajo un rostro benigno, que se camufla bajo una suerte de paternalismo benevolente, y justifica su conducción en la eficacia con la que se supone que ha de dirigir y ordenar los asuntos públicos. El asunto es que al presentarse como un poder hegemónico y mantener al resto de la sociedad en una situación de dependencia, desconoce lo que para Mill constituye una de las condiciones indispensables tanto para el crecimiento individual como para el progreso social. Esto es, el saludable principio del antagonismo. Y este es el último punto que señalo en este rápido paneo sobre la lectura que hace Mill de Atenas, ¿no? El carácter agonístico de su vida política. Sobre este aspecto también se detiene Urbinati, para quien Mill supo distinguir entre una república fundada en la idea de unidad como semejanza, en alusión al modelo espartano, y otra en la idea de unidad como construcción permanente a través de una dialéctica de fuerzas sociales y políticas. A riesgo de establecer una comparación que tal vez no es del todo equivalente, es como si Mill hubiera visto en Atenas lo que Maquiavelo en la Roma republicana, ¿no? He sabido que Mill leyó El Príncipe, que leyó los discursos y la historia de Florencia, que además mantuvo una relación epistolar con quien fueron uno de sus biógrafos más importantes en el 19, que es Pasquale Villari. Pero las referencias explícitas hacia el florentino y a su obra también son escasas en las obras de Mill. Como sea, así como en aquel el conflicto es presentado como un mal necesario para mantener el vívere político, para Mill la existencia del antagonismo resulta saludable y fecunda en todos los asuntos humanos. Habla incluso de un antagonismo sistemático y frecuente, y no de un remedio transitorio destinado a ser desechado cuando la sociedad abandone esa etapa de transición y avance hacia una nueva etapa orgánica, según la clasificación sansimoniana que él había abrazado en su juventud. Más bien, el antagonismo debe encontrar su asiento tanto dentro del diseño institucional como en el seno de la misma sociedad e inclusive al interior del individuo. Tanto por los males que previene, ¿no? Entre ellos el estancamiento político, moral e intelectual, la uniformidad, la homogeneización social, bueno, pérdida de vitalidad y de energía, entre quienes detentan el poder, como por los beneficios que reporta, la posibilidad de redireccionar el propio carácter, de superar los sesgos inherentes en toda mirada parcial,
o la oportunidad para atender a los diferentes intereses presentes en una sociedad, el antagonismo es visualizado por Mill como un ingrediente imprescindible de toda sociedad que aspire a la libertad. En resumen, concluyendo, es claro que Mill reconoce limitaciones en la experiencia ateniense, entre ellas, obviamente, la presencia de la esclavitud y la exclusión femenina. Y Mill también celebra la invención del sistema representativo como aquel que hace posible la democracia en espacios más extensos. Pero más que ofrecer un contrapunto frente al cual oponer una concepción diferente de libertad y de democracia, el ideal periclio, ¿no?, como lo llama Riley, constituye una de las experiencias en las que él se apoya para presentar su propuesta. Mill ve entonces en el ordenamiento institucional ateniense un modelo que da cabida al liderazgo competente sin clausurar la dimensión deliberativa de la política, que es la vía que él propone para que las democracias modernas eviten tanto la tiranía de la mayoría como la pedantocracia. Elogia la libertad que en ella reinaba, que incluye una mayor participación popular posible en la vida pública, junto con la mayor libertad individual, y la defiende como un antídoto frente a la infantilización, el adormecimiento y la pacificación intelectual, que son aspectos con los que describe la contracara del despotismo moderno. Mill, entonces, el Sócrates británico, se presenta como este tábano que tiene por misión despertar una ciudadanía somnolienta, sacudirla de su letargo y de la rutina en la que se encontraba sumida, y que la convertiría en el terreno propicio para la emergencia de nuevas formas de servidumbre. Hasta mi parte. Gracias. Bueno, continuamos entonces con la conferencia de Pablo Martín Méndez. Lo voy a presentar brevemente para quienes no lo conocen. Pablo Méndez es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Lanús, donde es actualmente profesor y es también investigador del CONICET. Dirige el proyecto de investigación Historia y proyecciones del ordoliberalismo y la economía social de mercado, aportes desde la filosofía para el debate argentino y latinoamericano. Y nos va a hablar un poco de liberalismo y neoliberalismo, más concretamente el título de su exposición es Liberalismo, Libertad y Conflicto de Libertades, tensiones de la modernidad entre Constant y Foucault. Bueno, te damos la palabra. Muchísimas gracias. Yo, ante todo, quería agradecer el espacio y la invitación a participar en estas jornadas. Para mí es un espacio de intercambio muy interesante. Escuchando recién la exposición de María, bueno, había muchas cosas que resonaban con lo que voy a exponer ahora también, sobre todo lo que es la filosofía de Stuart Mill, también algunas cuestiones del radicalismo inglés, ¿no? Y bueno, esperemos poder establecer algún canal de diálogo también, aunque yo me pongo en otra época histórica y en otras escuelas, ¿no es cierto? Puedo compartir unas pequeñas imágenes, ¿no es cierto?, para ir acompañando la exposición, más que nada porque, a ver, cuento un poco a colación la exposición esta, en dónde se enmarca. Yo desde hace unos años vengo realizando lo que podríamos llamar a grandes rasgos una arqueología, un trabajo arqueológico, y uso el término arqueología en el sentido que le da Michel Foucault, sobre lo que serían las prácticas discursivas que la literatura suele asociar con el neoliberalismo y con las ideas neoliberales, los proyectos de mercado, las programaciones neoliberales. Y en este sentido he realizado un trabajo de archivo de las diferentes escuelas, desde la posguerra, o de hecho desde los años 30 hasta hoy, que voy a ir un poco también restituyendo para pensar justamente cómo la libertad se reconfigura entre lo que es el liberalismo del siglo XIX y el neoliberalismo. Porque hay también la idea, cuando hacemos arqueología y trabajo de archivo sobre los escritos de distintos intelectuales asociados con la historia del neoliberalismo, tenemos que tener en cuenta que hay puntos importantes de inflexión y evitar la idea
de que el neoliberalismo, lo que se suele llamar neoliberalismo, que es mucho más que el consenso de Washington, mucho más que, bueno, todo lo que se suele decir hoy en día, ¿no? El FMI, Margaret Thatcher, bueno, yo lo abordo más desde la historia intelectual también y de la historia de la potencialidad de estas ideas, ¿no es cierto? Hay importantísimos puntos de inflexión entre las ideas liberales del siglo XIX y las ideas neoliberales, sobre todo a partir de la segunda posguerra. Y estos puntos de inflexión, entre varias cuestiones, traen nuevas ideas sobre la libertad. Y entonces uno de los disparadores que trae esta exposición, que está basada en dos artículos, en un artículo y en un capítulo del libro. El artículo se llama Neoliberalismo y Liberalismo, la libertad como problema de gobierno, que fue publicado en la revista Postdata en el año 2017, y después un capítulo del libro que escribimos con Osvaldo López Ruiz, titulado Benjamin Constant y Michel Foucault, sobre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, que fue publicado en un libro compilado por Santiago, titulado Benjamin Constant y su legado de la libertad y el poder. Bueno, estos son más o menos los dos lugares de donde saco, ¿no es cierto?, lo que voy a, la idea, algunas de las cuestiones que voy a exponer ahora, ¿no? Más que nada, la idea es mostrar, como les decía, estos puntos de inflexión y tratar, porque la conferencia de Constant, ¿no es cierto?, que titulada de la libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos, deja un interrogante que para mí es sumamente interesante, ¿no?, y un disparador, que es que la libertad no se puede pensar en cierta manera de forma ahistórica, o no se puede pensar extrapolando diferentes épocas y contextos. Bueno, si bien Foucault nunca, yo por lo menos hasta donde sé, nunca cita nunca trata con Benjamin Constant, me parece que hay una idea ahí, ¿no es cierto?, un diálogo posible que se puede establecer, y es esta idea de cómo pensamos la libertad. Foucault, como, no sé si qué familiaridad tienen con la literatura de este autor, pero Foucault dice, bueno, yo cuando hago filosofía, cuando hago análisis histórico, pongo los universales entre paréntesis, pienso sin universales, es decir, no tomo al Estado, a la sociedad civil, al sujeto como si fueran universales ahistóricos, con sustancia, con vida propia, sino que lo que hago es pasar todas estas categorías por la grilla o por el rallador de la historia y ver qué emerge de allí. Entonces veo que el Estado, la libertad, el sujeto tienen diferentes configuraciones, no se pueden pensar como un universal que no varía o como un absoluto. El método arqueológico que propone Foucault y que después lo va a combinar con un método genealógico, dice, bueno, pasemos todas estas categorías que solemos utilizar para el análisis, pasémoslas por el rallador de la historia, ¿no?, y ver qué surge a partir de allí. Bueno, esto también incluye la libertad. La libertad no puede pensarse como un absoluto, no puede pensarse como una a priori de la historia, sino que debe pensarse en sus condiciones históricas. Entonces vamos a encontrar que siempre hablamos de libertad, pero no necesariamente de la misma libertad, por las connotaciones que tiene la libertad, no solamente a nivel discursivo, sino también a nivel práctico. No es lo mismo, hay distintas, Foucault, bueno, tiene algunos, sobre todo en sus últimos trabajos, cuando retoma el mundo grecolatino, dice, bueno, hay distintas prácticas de libertad, distintas formas de ejercer la libertad, distintas formas de configurarse incluso como un sujeto libre. Y estas formas de ejercer la libertad no siempre, dice Foucault, se hacen en resistencia a los poderes estatuidos. De hecho, dice, si nosotros tomamos la historia del liberalismo, no solamente la historia del liberalismo, a nivel de las ideas, sino también a nivel de las prácticas gubernamentales, de las técnicas gubernamentales, de los cálculos gubernamentales, vamos a ver que la libertad no es simplemente un opuesto a las prácticas de poder, sino que el liberalismo lo que logra es integrar la libertad a los cálculos del poder y a los cálculos gubernamentales. El liberalismo, dice Foucault, es una estrategia gubernamental que solamente puede gobernar bien a condición de que haya libertad, que se apoya en la libertad para gobernar, que necesita de la libertad para producir resultados gubernamentales. Esto es, por ejemplo, si nosotros vemos toda la historia, por ejemplo, si tomamos
partimos de las ideas de la fisiocracia, por ejemplo, en el siglo XVIII, sabemos que los fisiócratas dicen, bueno, para resolver, por ejemplo, la crisis de la escasez, no hay que regimentar el mercado, hay que dejar que los bienes circulen, que los bienes, que los bienes circulen, que los productores produzcan, el laissez-faire, laissez-passer, hay que dejar hacer, ¿no es cierto? Entonces, el laissez-faire no es simplemente un lema en la historia de las ideas, es una fórmula de gobierno, es una forma de obtener mejores resultados gubernamentales con el apoyo y no contra la libertad. La cuestión es que en el siglo XIX, el laissez-faire no solo se transforma en una política concreta para resolver, por ejemplo, lo que era la escasez de granos, como pasó en muchas ocasiones en Europa en el siglo XIX, en el siglo XVIII, sino que el laissez-faire se transforma en un dogma. Esto lo dice claramente Karl Polanyi en el libro The Great Transformation, ¿no? Dice el laissez-faire, que era una fórmula puntual para resolver un problema puntual, de pronto se extiende a otras esferas de la vida y se aplica, por ejemplo, para el trabajo, para la tierra y para la moneda. Y el laissez-faire se convierte en un dogma, ¿sí? Y no en un dogma natural, que simplemente los estados van a correrse y van a dejar hacer, sino que va a ser un dogma promovido desde las mismas prácticas gubernamentales, promovido fuertemente desde el Estado. Esto pasó sobre todo en Francia, donde tenemos un Estado altamente interventor, ¿no es cierto?, para promover las condiciones de la libertad, y no cualquier libertad. La libertad del laissez-faire es más que nada, se expresa más que nada en la libertad de comercio, ¿sí? También lo vimos en Argentina, esto lo ha hablado mucho Oscar Oslak y otros intelectuales, ¿no? Cómo el Estado promueve fuertemente, cómo ordena la territorialidad para promover la libertad de comercio y para promover el lema del laissez-faire. Entonces tenemos que esta libertad, que surge en el marco de ideas del siglo XVIII, se transforma en un lema de gobierno, no es simplemente una libertad opuesta, y no es cualquier libertad. Es lo que, como señala Foucault en el curso Nacimiento de la Biopolítica, ¿sí? Dice, el liberalismo solo puede funcionar bien, el liberalismo no solo como, insisto, no como horizonte de ideas, sino como práctica gubernamental, solo puede funcionar bien cuando hay libertad en el sentido moderno que esta palabra adopta a fines del siglo XVIII. Ya no las franquicias y los privilegios asociados a una persona, sino la posibilidad de movimiento, desplazamiento, proceso de circulación de la gente y de las cosas. No hay entonces por un lado el gobierno y por otro lado la libertad. Por el contrario, la libertad es un elemento con el cual los gobiernos deben contar para desempeñarse de manera más eficaz. Como dice Foucault, en el marco del liberalismo, solo se puede gobernar bien a condición de respetar la libertad o una serie de libertades. La integración de la libertad dentro del campo de la práctica gubernamental, es decir, no la libertad contra el gobierno, sino la libertad integrada dentro de los mismos mecanismos de gobierno, es en el liberalismo un imperativo. ¿Qué va a pasar? Esto lo señala, esto posterior a la época de Constant, ¿no es cierto? Y a la época, en que se forma todo este horizonte de ideas. ¿Qué pasa a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX? Entramos en una tensión, o lo que yo llamo un conflicto de las libertades. Porque en toda esta promoción de la libertad, que se hace de los mismos estados en muchos países, vamos a entrar en un punto, y este es según Foucault, es la crisis que está en el corazón del liberalismo y que explota en los años 30 del siglo XX, que es que puede ocurrir que la promoción de una libertad, por ejemplo la libertad de comercio y abrir todo el territorio y performatear todo el territorio para que esta libertad sea posible, puede contradecir otras libertades. Sobre todo en el siglo XIX, vamos a ver, esto también lo habla mucho Jack Doncelot en el libro La invención de lo social, que la libertad de comercio va a entrar en contradicción con la libertad de trabajo, por ejemplo. Y vamos a tener ahí toda una serie de conflictos entre distintas libertades. Esto también lo dice Polanyi, la libertad que los trabajadores tenían, no solamente para trabajar donde quisieran, sino además para asociarse y sindicalizarse, va a generar una fuerte tensión con la libertad de comercio, y la libertad de producción, y la libertad de consumo.
Digo, en lo que trae el liberalismo en esta promocionalidad de la libertad es que va a hacer entrar distintas libertades en contradicción. Como dice Foucault, el equívoco de los dispositivos liberógenos, de estas formas de fabricar libertad que trae el liberalismo, es que se llega a un punto en que solo se puede producir libertad a costa de, o con el riesgo de producir lo contrario. Es decir, se puede producir libertad, pero a costa de producir coerción. Es decir, para favorecer ciertas libertades también hay que apelar a la coerción. Esto Foucault lo lee, dice, toda la historia del liberalismo en un punto está atravesada por esto. Y esto no lo dijo Foucault, que lo dijo a fines de los 70, ya lo decía Polanyi, cuando decía, la utopía del mercado regulado funcionaba hasta que el comercio empieza a entrar, ¿no es cierto? Se empieza a enfrentar, las libertades de comercio se empiezan a enfrentar con otros intereses, con otros fenómenos sociales, como por ejemplo el tema del trabajo, cuando se empezó a prohibir la sindicalización, cuando también la libertad de comercio y de producción llevó a los monopolios y al control y a la monopolización de distintas ramas de la producción. Entonces ahí vemos que la libertad de asociación, la libertad de comercio, la libertad para intercambiar, genera cortocircuitos, genera chispas, y según Foucault esto va a llegar a un punto límite con la crisis de los años 30, y todas las políticas a las que van a dar lugar la crisis de los años 30, después la Gran Depresión, ¿no es cierto? Y todas las políticas del New Deal y el bienestarismo. Todas estas políticas que se hacían, en gran parte, para evitar el fantasma del comunismo, ¿sí? Eran políticas que se hacían en nombre de la libertad para evitar el riesgo o la entrada del comunismo en Occidente. Dice Foucault, sí, voy a compartir acá porque esto me parece muy interesante, como lo señala Foucault. Perdón, ahí está. La política del welfare puesta en vigencia por Roosevelt en los años 30 era una manera de garantizar y producir en una situación peligrosa de desempleo más libertad. Libertad de trabajo, libertad de consumo, libertad política. ¿Pero a qué precio? Al precio justamente de toda una serie de intervenciones artificiales, voluntaristas, intervenciones económicas directas en el mercado que constituyeron las medidas fundamentales del welfare y que pronto serían caracterizadas como amenazas en sí mismas de un nuevo despotismo. Es decir, estas políticas destinadas a producir libertad en un contexto de crisis empiezan a ser caracterizadas como una amenaza para la libertad misma. Así, las libertades democráticas solo se garantizan por medio de un intervencionismo económico que pronto va a ser denunciado como una amenaza para las libertades mismas. Esto lo dice Foucault en el curso Nacimiento de la Biopolítica en 1979. Dentro de este horizonte histórico va a aparecer en los años 30, un grupo de juristas, economistas, sociólogos muy minoritario, surge sobre todo en Alemania y en Francia, se reúnen en el coloquio Walter Lippmann en 1938 y después en la Mont Pelerin Society en 1947, todo un grupo de intelectuales que más tarde va a ser asociado con la historia del neoliberalismo. Estos intelectuales, estos primeros intelectuales que se reúnen para pensar la crisis de los años 30, para pensar por qué sucedió posteriormente el ascenso del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, y qué salida se les podía dar a las sociedades que se estaban configurando en la posguerra, este grupo de intelectuales no va simplemente a adoptar las ideas liberales del siglo XIX, sino que va a ejercer una fuerte crítica. Si uno agarra desde Hayek, que es por ahí el más conocido, von Mises, hasta por ahí intelectuales menos conocidos, que son los que trabajo yo, como Walter Eucken, Wilhelm Röpke, Alfred Müller-Armack, todos tienen una fuerte crítica al liberalismo que ellos llaman a veces liberalismo manchesteriano, liberalismo del laissez-faire, liberalismo doctrinario, que dice, bueno, lo que hizo este liberalismo fue creer que la libertad de mercado y la libertad de comercio, más puntualmente, era una libertad natural cuando no era una libertad natural. Era una libertad que, como la misma historia lo mostró después, debía ser promovida. De hecho, si uno rastrea toda esta literatura, va a encontrar, por ejemplo, en Camino de Servidumbre, Hayek señala que el laissez-faire fue necesario para las economías del siglo XVIII, aunque no tanto para las economías del siglo XX, donde las exigencias y las complejidades resultan tan grandes que terminan convirtiendo el lema en un método tosco. En el libro The Good Society, Walter Lippmann, añade que las ideas liberales
inicialmente innovadoras y hasta revolucionarias, se transformaron a la larga en principios dogmáticos y conservadores, sirviendo únicamente para perpetuar los privilegios de un reducido sector económico. Para Repke, que es para mí una de las grandes figuras de lo que es la renovación del liberalismo a mitad del siglo XX, dice: la filosofía del laissez-faire, anclada exclusivamente en una concepción atomística sobre las libertades económicas, no solo ha conducido hacia la destrucción completa de las sociedades occidentales, fíjese qué fuerte, ¿no?, sino que además ha permitido el surgimiento del colectivismo, entendido como la anulación completa del libre mercado en favor de una organización centralizada y autoritaria de la economía. ¿Qué dicen todos estos intelectuales entonces? Que el laissez-faire es una libertad ficticia, que no puede existir sin contradecirse en sus propios fundamentos. Y acá hay, para tratar de pensar y de salir de la crisis a la que llevaron las políticas del laissez-faire, del liberalismo del siglo XIX, hay toda una idea de reformular la libertad. Toda una idea de reformular la libertad y una idea de reformular también la política misma y las políticas gubernamentales que se van a dirigir y van a interactuar con esa libertad. Va a haber todo un punto de inflexión y ya no se va a empezar a hablar tanto de libertad de intercambio, libertad de comercio, laissez-faire, sino que se empieza a configurar lo que más tarde se va a llamar, o lo que hoy llamamos más una libertad de emprendimiento. Y ahí hay un punto de inflexión por la libertad de emprendimiento. Cuando hablamos de libertad de emprendimiento, del emprendedorismo, todas estas cuestiones que hoy están tan de moda y que son tan analizadas en la sociología del trabajo, estamos hablando de otra libertad, no estamos hablando de la misma libertad del liberalismo, la libertad de la que hablaban los fisiócratas, Adam Smith, todos los liberales del siglo XIX. Estamos hablando de una libertad mucho más singular, que tiene puntos de inflexión. No es una libertad absolutamente distinta, pero sí que tiene algunas inflexiones interesantes. En el libro La nueva razón del mundo, Laval y Arnaud dicen que el ser de referencia del neoliberalismo no es de entrada y esencialmente el hombre del intercambio, que hace cálculos a partir de datos disponibles, sino el hombre del emprendimiento, que elige un objetivo y pretende realizarlo. Hay algo acá en la forma de entender la libertad que como les decía, tiene importantísimas diferencias, que son diferencias sutiles pero que están. Por ejemplo, en el libro The Human Action de von Mises, fíjense cómo von Mises define a la acción humana, en este libro, que es un libro bastante voluminoso, ¿no es cierto? Y que es todo un tratado de economía que von Mises escribe en 1949. Dice: la acción humana es la voluntad que se transforma en actuación, es aspirar a fines y a metas, es consciente reacción del ego frente a los estímulos y las circunstancias del ambiente, es reflexiva acomodación a aquella disposición del universo que influye en la vida del sujeto. Dentro de todo este horizonte de idea, la acción ya no se piensa tanto en función de cómo la acción económica, que bueno, acá Mises la va a llamar la acción económica, es la acción humana por excelencia, ya no se piensa tanto como una acomodación a la ley de oferta y la demanda, establecer cálculos y actuar en función de las diferencias que arroja el mercado, sino que es una libertad más que esto también está presente en varias escuelas, acá no estoy diciendo nada nuevo, pero lo que se piensa en principio, que dice, bueno, el sujeto lo que hace es mucho más que tomar datos del mercado y actuar. Lo que hace es gestionar medios, recursos en función de determinados fines. Ya se piensa una racionalidad distinta de la acción, que es la racionalidad, ¿no es cierto?, de medios fines. Esto está muy presente en toda la sociología, como ustedes saben, de principio del siglo XIX, pero hay más todavía, porque ya, por ejemplo, si nosotros vemos Hayek y todas las ideas que trae Hayek, por ejemplo, en un artículo que es muy conocido, que es muy interesante leer, que se llama La competencia como proceso de descubrimiento, Hayek dice: el sujeto económico, cuando actúa, no solamente, bueno, actúa en función de los datos del mercado, sino que además, dice, trata de descubrir oportunidades inexploradas. Y no solamente trata de descubrir oportunidades inexploradas, sino que además, dice, trata de promover las circunstancias que le van a generar beneficios. El hombre económico acá no es solamente alguien que hace cálculos, sino alguien que gestiona recursos, que promueve escenarios donde va a obtener beneficios. Es decir,
es una persona muchísimo más activa, digamos, donde se juega mucho la capacidad de innovación, la capacidad de anticipación, la capacidad de modificar la estrategia sobre la marcha. Entonces ya no estamos hablando de la simple libertad de circulación, la simple libertad de comercio, la libertad de intercambio. Acá estamos hablando de otro tipo de libertad, que no digo que es más compleja o más simple, pero estamos hablando de una libertad que está, tiene algunos rasgos singulares, y hablamos más de la libertad de explorar los talentos, las habilidades propias, la libertad de innovarse constantemente ante los vaivenes del mercado, la libertad de mejorar el rendimiento personal, de perseguir objetivos laborales autoimpuestos. Entonces no es ya la libertad de comercio, sino la libertad de emprendimiento. Y es la idea, ¿no es cierto? Esta libertad no va a estar reservada a una élite, no va a estar reservada a una clase social, como von Mises señala en el libro La acción humana. Esta libertad es propia del sujeto, y es una libertad que corta transversalmente a todas las clases sociales. Dice, la economía, al hablar del empresario, no se refiere a gente determinada, sino que alude a una específica función, ¿sí? Que no es de ningún grupo, sino que es propia de la acción humana. La acción humana es de por sí una acción emprendedora, y una acción emprendedora que de hecho también hacen los trabajadores, cuando ahorran, cuando se capacitan, cuando invierten en su propio capital humano, cuando se forman en conocimiento y en habilidades. Dicen, bueno, se están comportando, dicen Mises y otros economistas, se comportan con la misma lógica que el empresario, invierten en recursos, toman decisiones, asumen riesgos. Es decir, este tipo de libertad es universalizada y homologada con la propia acción humana. Lo cual acá, bueno, tenemos un problema, ¿no? Porque estamos absolutizando una forma específica de libertad. Y no solamente la estamos absolutizando, sino que vamos a ver que durante todos estos programas, hay que ver después cómo esto se realizó en el siglo XX y hasta el día de hoy, todos estos programas van a ser promovidos por una activa política gubernamental, porque los neoliberales dicen, no caigamos en el error de pensar que esta libertad es natural. Es una libertad universal, es la libertad del sujeto, pero no caigamos en el error que simplemente basta con que el Estado se corra para que esta libertad aflore, como pensaban los liberales en el siglo XIX. Esta libertad tiene que ser promovida desde las mismas prácticas gubernamentales, ¿sí? Esta libertad debe ser promovida en sus propias condiciones de funcionamiento. Fíjense esta frase de Wilhelm Röpke, que la dice en un libro que se llama, con el pomposo título, La crisis social de nuestro tiempo, ¿sí? Dice Wilhelm Röpke, perdón, ahí. El libre mercado y la competencia no nacen, como afirmaba la filosofía del laissez-faire, del liberalismo histórico, no nacen por generación espontánea, como fruto del comportamiento absolutamente pasivo del Estado. No son de ninguna forma un sorprendente resultado positivo de una política económica negativa. Por el contrario, son producto artificiales extremadamente frágiles, muy condicionados, que presuponen un Estado que vele continuamente por el mantenimiento de la libertad de mercado y la competencia, por medio de la legislación, la administración, la jurisprudencia, la política financiera y su tutela moral y espiritual, más la creación de un necesario marco jurídico e institucional. Todo esto queda en manos del Estado. Es el Estado el que debe generar todas las condiciones jurídicas, culturales y hasta morales para que la libertad de emprendimiento sea posible. Porque como dicen muchos intelectuales, por ejemplo Walter Eucken, dice, los seres humanos, si quedan a su libre albedrío, puede pasar que tiendan a formar monopolios, ¿no es cierto?, como vimos en el siglo XIX, o tiendan a pedir protecciones por parte del Estado. Entonces el Estado no debe fomentar este tipo de prácticas, sino que lo que debe fomentar es la libertad de emprendimiento, que no se entiende como una libertad espontánea, que surge espontáneamente, sino como una libertad que debe ser promovida activamente, ¿sí? Y promovida por encima de cualquier otro tipo de libertad posible, ¿sí? De hecho, yo lo que planteo en muchos trabajos es que este tipo de racionalidad que se abre acá, este tipo de racionalidad gubernamental que emerge acá de todas estas intervenciones, abre la posibilidad de que los gobiernos
realicen los gobiernos inspirados en las ideas neoliberales no tocan nunca la economía. La economía, ustedes saben, no se tocan los precios, no se toca el mecanismo del mercado, pero nadie dice que lo que sí se puede tocar es la sociedad, la trama social misma, de diferentes maneras, desde campañas de educación hasta acciones bélicas en función de promover este tipo de libertad. Y si uno lee, porque acá no hay que hacer ningún tipo de sobrelectura, ellos mismos lo dicen, el Estado tiene que intervenir la trama social, tiene que reeducar, tiene que tener hasta un papel fuertemente cultural y moral para asegurar la libertad de emprendimiento y el mercado de competencia, y para evitar los errores históricos que evitó el liberalismo en el siglo XIX, por lo cual hay una activa promoción de la libertad, hasta el punto mismo que el neoliberalismo se transforma también en un credo militante que no admite ninguna posibilidad de cuestionamiento sobre sus formas de vida y de conducta. ¿Sí? Esto lo tomo también de Karl Polanyi, que dice, bueno, el gran error del liberalismo económico del siglo XIX fue convertirse en el credo del laissez-faire y no admitir ninguna opción a eso. Bueno, el liberalismo termina también convirtiéndose, con estos puntos de inflexión de por medio, en una suerte de credo militante. Bien, para terminar, la idea me parece que es, yo no digo, me parece ser un error decir, bueno, ¿qué hacemos con la libertad de emprendimiento? ¿La celebramos, la tomamos como está, o la rechazamos e inventamos todo de cero? Para mí esa dicotomía no lleva a ningún lado. La libertad de emprendimiento existe. Nosotros mismos, en parte, o por lo menos, bueno, hablo a título personal, somos producto de la libertad de emprendimiento, somos sujetos y sujetas que gestionan sus recursos, que se forman, que se capacitan, que hacen distintas inversiones, digo, somos producto de eso. No somos, no es que lo podemos mirar desde la vereda de enfrente. Y la libertad de emprendimiento tiene un atractivo cuando apela al desarrollo personal, la autosuperación, bueno, todos estos lemas que vemos a veces en la literatura contemporánea, cuando apela a la posibilidad de renovarse, de tener conductas que puedan cambiar sobre la marcha, de no tener conductas rutinarias, rígidas, etcétera, todo esto que aparece mucho también en la literatura de hoy en día, de la literatura económica y el management. Digo, esta libertad está. La cuestión es ver cuándo esa libertad puede revertirse y convertirse en servidumbre. Porque esta libertad, cuando se absolutiza, cuando es la única libertad posible, corre el riesgo de ya no somos sujetos libres, sino sujetos que están atados a sus propios proyectos autoimpuestos, con sujetos que llevan la autoexplotación al máximo, ¿sí? Y cómo esto termina generando condiciones invivibles, ¿no es cierto? Condiciones que llevan a que el mismo sistema económico en un punto ya no se pueda sostener por altísimos niveles de competencia y de flexibilidad, ¿no es cierto?, que genera. El tema es ese, y también pensar con Constant, bueno, también Constant pensaba que no absolutizar la libertad, no traer una libertad y ponerla como si fuera una cuestión absoluta, cuando él separaba entre la libertad privada y la libertad política, ¿no? Sino pensar, bueno, esta libertad dentro de ciertos límites y tratar de articularla con otras libertades, también con otros proyectos de gobierno, con otros tipos de ideas de sociedad, para evitar justamente esto, ¿no? Que es el gran problema de las libertades, por lo menos desde mi punto de vista, cuando la apelación a una libertad termina convirtiéndose en servidumbre. Eso es todo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Vamos a abrir ahora el espacio para intercambios. Ya tengo algunas preguntas o peticiones de palabras. Mientras tanto, si alguien más quiere intervenir, puede pedirnos el espacio por el chat o levantando la mano. Por ahora tengo 2 preguntas para cada uno. Así que, María, Enrique te quiere formular una pregunta. Gracias. Bueno, primero felicitar a los expositores. María, vos te referías a, si yo entendí bien, a que en el ámbito anglosajón no estaba tan presente esta querella entre los antiguos y los modernos, pero la pregunta sería si te parece enteramente justo inscribir a Constant en esa querella sin matices. Te digo por qué.
que es lo que han hecho muchos autores, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de Jelinek, o Hayek, o Guido de Ruggiero, o más acá, Havelock, o Skinner, o Hansen, Edge, autores que vos conocés, ¿no? Porque, te lo digo por el caso ateniense, o sea, es cierto, o sea, todos conocemos cuáles son las fuentes principales del discurso de Constant, ¿no? Que son tres: Condorcet, las 5 memorias de la instrucción pública, Simón de Simondi, la historia de las repúblicas italianas en el medioevo, y el texto del economista francés Charles Ganil, el ensayo sobre las rentas públicas en los pueblos antiguos y modernos. Esas son las tres fuentes principales de la conferencia, ¿no? Basta con entrar al sitio Gálica de internet y fijarse de dónde toma las referencias. Pero sin embargo, si bien estos autores uno puede decir que el mundo antiguo está estereotipado, aunque no debería estarlo porque Grecia no es Roma y Atenas no es Esparta, sin embargo, Constant hace un esfuerzo por no estereotiparlo, porque él rescata el caso ateniense. Y lo rescata reiteradamente en su obra, ¿no? O sea, a mí me parece que a diferencia de otros autores que meten todo en la misma bolsa, incluso pienso en el ámbito anglosajón el propio Hume, o en el ámbito francés el propio Montesquieu, cuando comparan Inglaterra moderna con Esparta y tal. Sin embargo, en Constant reiteradas veces dice que a pesar del sistema esclavista vigente y a pesar del ostracismo, en Atenas era la gran excepción dentro del mundo clásico, y que ahí los ciudadanos gozaban de mucha más libertad que los romanos o que los espartanos, porque sus costumbres y el propio espíritu de los comerciantes eran mucho más afines a los modernos. Y para abonar esto con una cita, hago solo una sola cita, que es muy indicativa, que es el capítulo 6 del libro El Espíritu de Conquista, el capítulo 6 de la segunda parte, es decir, la dedicada a la usurpación del libro del Espíritu de Conquista. Constant dice claramente, ténganme paciencia porque estoy traduciendo, dice, lo que nosotros ahora llamamos libertad civil era desconocida en la mayoría de los pueblos antiguos. Todas las repúblicas griegas, con la excepción de Atenas, sometían a los individuos a la más ilimitada jurisdicción social. Y en la nota al pie dice, es bastante extraño que sea precisamente Atenas la ciudad que nuestros modernos reformadores han evitado tomar como modelo. La razón es que Atenas era muy similar a nosotros. El lector que quiera convencerse a sí mismo del moderno carácter de los atenienses puede consultar a Jenofonte y a Isócrates, y cita unas obras. Me extendí de más. Lo que te quiero decir es que si no es importante este rescate que hace Constant de Atenas, que lo sacaría de esa idea más estereotipada de que, bueno, él rechaza absolutamente el mundo antiguo, ¿no? Y se liga a las críticas de Hayek, cuando no puede creer que todavía en el siglo XX autores como Lasky y otros sigan sosteniendo la falsa interpretación de Constant y tal. Gracias, Enrique. Bueno, Helga, contesto ahora, ¿no? Sí. Gracias, Enrique. Sí, coincido plenamente con todo lo que acabas de decir. De hecho, no tenía presente esa cita que dijiste del espíritu de conquista y usurpación, porque me parece que ahí dice como mucho más explícitamente lo que insinúa en el discurso. Es verdad que en la conferencia él exceptúa a Atenas, pero por lo menos no lo tengo tan presente que lo dijera de esta forma, como vos decís, como que en Atenas sí se conocía la independencia individual. O sea, con respecto a Constant, entiendo que él rescate la excepcionalidad de Atenas y la acerque a los modernos, ¿no? En el caso de Mill, y la diferencia que tiene con Constant en esto me parece que tiene que ver con dos cosas. Una, él dice, no sé con cuánto fundamento, te vuelvo a decir histórico, que el error de Constant, digamos, no lo dice explícitamente porque no se refiere explícitamente a Constant, pero me parece que el punto va por ahí, que el error de Constant en parte estuvo en haber presentado a Atenas como una excepción y Esparta como la norma,
cuando para él es a la inversa, digamos, Esparta era la excepción, y en general en el mundo griego se conocía, o se respetaba esa esfera de libertad individual. Y el segundo punto también en el que quizás se distanciaría, es que para él Atenas no es solamente un modelo porque es una sociedad comercial, más abierta, más parecida en ese sentido a los modernos, y en eso también pareció a lo que dice Montesquieu, sino que su modernidad estriba en el entramado institucional. O sea, eso me parece que a Mill también le interesa, y yo no veo que eso esté señalado en Constant, tal vez vos lo viste en algún otro lado. Pero esa atención puesta a cómo hacer lugar a la participación popular lo más extendida posible, junto con cierto lugar para la experticia, bueno, obviamente porque eso es una preocupación, me parece más presente en Mill y no en Constant. Entonces por eso es que él rescata también ese punto. Pero, bueno, no sé, te contesté muy rápido, pero tomo lo que vos decís, Constant. Bien, y te leo una pregunta que llegó por el chat de Javier. Hiciste referencia a la noción de un antagonismo presente en Mill e incluso lo asociaste con Maquiavelo. En el caso de este, lo ve como algo inerradicable y está centrado en un conflicto entre ricos y pobres, patricios y plebeyos. En el caso de Mill, ¿cómo es concebido ese antagonismo? ¿Entre quiénes se establece y hasta dónde es superable? Bien, bueno, sería un poco largo quizás de responder, trato de hacerlo lo más breve posible. Es cierto que Mill no desarrolla una teoría del conflicto, si querés, pero sí la preocupación por el conflicto del antagonismo es una temática presente en Mill desde muy temprano y recorre prácticamente toda su producción. Y tiene que ver, digamos, tiene esos puntos de contacto con Maquiavelo, en el sentido de que para mí el antagonismo es un componente ineludible y por tanto inerradicable, creo que es esa expresión, de la vida política y social de toda sociedad, ¿no? de la vida de todas las sociedades, en tanto que su origen está anudado en esa pluralidad, en esa diversidad inherente a la sociedad, y él entonces distingue que hay distintas, hay oposición entre posiciones sociales distintas, entre caracteres distintas, hay oposición entre ideas, incluso dice hay dos tipos de espíritus que informan dos grandes partidos, ¿no? A través de los cuales se han canalizado las principales disputas, y habla de un espíritu de conservación o estacionario, un espíritu de permanencia y un espíritu más radical de movimiento o de progreso. Entonces, por un lado, parte de esa misma constatación en el plano descriptivo de que este es un componente ineludible. Y después al mismo tiempo, más en términos prescriptivos o normativos, yo creo que sobre todo preocupado porque es por el tema que quizás yo más estudié, que es esta denuncia, o esta preocupación que tiene Mill y que comparte con Tocqueville, respecto de que el principal peligro para la democracia no es, de las democracias modernas, no es el movimiento, no es la anarquía, no es el amor al cambio, sino justamente la inmovilidad a la China, ese estancamiento que él ve que se puede desplegar tanto en el plano intelectual y moral como político, y que entiende que es un peligro que afecta a Inglaterra en particular en lo que se refiere al estancamiento intelectual, y a Francia como ejemplo de un estancamiento político. Como él está muy preocupado por esas cuestiones, insiste cada vez con mayor fuerza, sobre todo a partir de la década del 40, en que ese antagonismo tiene que ser, digamos, que el antagonismo es el principal remedio para sacudir a la sociedad, ¿no? Rehabilitar ese dinamismo, y que ese antagonismo entonces tiene que ser sistemático, ¿no? Y usa esas expresiones, y yo las recogí, algo dije en la ponencia, porque habla un poco de lo que él está pensando, ¿no? Tiene que ser sistemático, permanente, perpetuo. No está pensando que en algún momento vamos a poder, ¿no? En el plano discursivo ponernos de acuerdo y llegar a un consenso, o que en el plano institucional, bueno, también se trata de finalmente canalizar esas disputas y que vayamos hacia un escenario más de orden, de paz y estabilidad. Entonces, ese antagonismo, dice él, o dicho de otra forma, podríamos tratar de leer muchas de sus propuestas, quizás en términos políticos, como animadas por esta preocupación. Entonces, así como sostiene o apoya un sufragio universal, lo más extendido posible, que dé lugar también al sufragio femenino, al mismo tiempo va a apoyar un sufragio plural, el voto plural, o la representación proporcional, ¿no? Para
para dar cabida en el plano institucional a aquellos elementos que en una sociedad democrática son minoritarios, para darles lo que él llama una especie de punto de apoyo o centro de resistencia frente al poder predominante, que en este caso será el poder de las clases medias, el poder de la mayoría. A él no le importa tanto, en el fondo, cuál sea el poder predominante o hegemónico, el punto es que no haya un poder predominante o hegemónico. Entonces eso en el plano institucional. En el plano más social, como el predominio está en las clases medias, dice, es conveniente que las sociedades tengan una clase agrícola y una clase letrada junto con las clases medias, y que cada una desarrolle sus propias hábitos, cualidades, capacidades. Y en el plano más individual, para poner un último ejemplo, bueno, esta idea de, tal vez también, tributaria de su propia historia y de su crisis intelectual, y cómo para salir de esa crisis intelectual él se abre a nuevas tradiciones de pensamiento, va a insistir mucho en que tenemos que poder situarnos bajo distintas perspectivas, distintas tendencias, para ir corrigiendo los propios sesgos que tenemos. Y en ese sentido trata de aunar de alguna forma la ilustración del 18 y el romanticismo del 19, ¿no? Ese lugar que le asigna a la razón o a la pasión, a los sentimientos, la lógica y la poesía. Y así como permanentemente esta idea. Un último punto, porque me extendí quizás, una última nota, digo. Así como Mill insiste, ¿no?, todo el tiempo, el verdadero peligro no es la supresión del no es el conflicto, sino la supresión del conflicto y todo lo demás. Sí es cierto que en algún momento él dice, bueno, hay algo que sí tiene que estar fuera, que no tiene que ser objeto de antagonismo, ¿no? Después de toda esa celebración que él hace, dice, reconoce, esto está en un artículo que él escribe sobre Coleridge, reconoce que para que una sociedad tenga cierta estabilidad, hay un punto en el que tenemos que estar todos de acuerdo, y es en la defensa de una idea. Digamos, y esa idea, dice Mill, a lo largo de la historia ha ido variando. En general las sociedades estuvieron muy de acuerdo, por ejemplo, en la idea de un dios, o la idea de un grupo, o la idea de estar... De ahora en adelante, dice, la única idea que es susceptible de generar esta lealtad que yo demando es el principio de libertad y de igualdad. Si no estamos de acuerdo, eso podemos seguir discutiendo en parte, en plano de teoría, pero si todos no aceptamos que estos son valores centrales, bueno, será como muy difícil mantener cierta unidad, ¿no? Es decir, es un autor que sigue siendo moderno y que sigue pensando que hay una jerarquía de valores, que hay, ¿no?, unas ideas, unos bienes, unos valores que son superiores a otros. No son todos inconmensurables en algún punto. Muchas gracias, María. Tengo un par de preguntas para Pablo. Por un lado, Roberto había hecho una pregunta en el chat sobre qué es lo que tiene de el neoliberalismo. Bueno, sé que en parte ya se respondió, pero quizás quieras ampliar un poquito sobre esto. Sí, cómo no. A ver, hay varias respuestas para esa pregunta. De hecho, en lo que es la literatura que analiza el neoliberalismo no hay un acuerdo generalizado. Yo voy a decir lo que por lo menos como lo pienso yo. El neoliberalismo en principio trae una idea distinta de lo que es la competencia de mercado. Para el neoliberalismo la competencia de mercado no es un hecho natural, no es un hecho espontáneo de la naturaleza, sino que es un principio ordenador, como dice Walter Eucken, que lo hacen trayendo muchas lecturas de la fenomenología de Husserl. Dicen, es un principio ordenador de la realidad, no es la realidad, no es un hecho de la realidad. Es un principio ordenador que como tal debe ser promovido. Ahí hay un primer punto de inflexión, que abre a su vez otros puntos de inflexión, porque también hay una manera distinta de entender el Estado y la política. El Estado no es, nosotros generalmente, por eso a mí me interesa hacer estos trabajos, porque hay muchas lecturas sobre, cuando decimos neoliberalismo ya nos ponemos en cierto lugar, como lugar lo ponemos también, y ponemos siempre en la vereda de enfrente, y el neoliberalismo lo ponemos se presta mucho la crítica moralista del neoliberalismo, la crítica de las lecturas muy economicistas, ¿no? Cuando me parece que la cuestión es muchísimo más compleja, porque por ejemplo hay un tópico, ¿no es cierto?, en las lecturas contemporáneas, que el neoliberalismo es la reducción del Estado, la minimización del Estado. Eso no lo dice ninguna. Si nos leemos bien, dice, no, lo que tiene que el Estado
intervenga de otra manera, con otra racionalidad política, si ustedes quieren. Pero no es que no vamos a prescindir del Estado, ¿no? Prescinden del Estado. El Estado es un elemento ordenador también de la sociedad y que puede contribuir, no interviniendo directamente, sino interviniendo en las condiciones, ¿no?, de la competencia de mercado. Y después hay una ruptura fuerte antropológica en la forma de concebir el sujeto y las libertades. Que esto, bueno, fue más o menos lo que desarrollé hace un rato. Hay el sujeto, el Homo economicus, en el que piensan distintas escuelas del liberalismo, del neoliberalismo, de los 30 hasta hoy en día, es muy distinto al sujeto económico del intercambio que pensaban, se pensaba desde el liberalismo económico en distintas posiciones que se ven en el siglo XIX. De hecho, Foucault dice, observemos la diferencia porque si lo vemos rigurosamente, el neoliberalismo no tiene la utopía de una sociedad de mercado, ¿no? Vieron que se hablaba mucho de la sociedad de mercado, que traía, incluso desde la crítica. El neoliberalismo trae la utopía de una sociedad de la empresa. Y yo quiero rescatar algo que decía María, el tema del antagonismo. Yo la verdad que no soy experto en Mill y me resulta muy interesante esa lectura, de pensar, traer un poco el tema del antagonismo para este tipo de autores, ¿no?, que uno generalmente también cuando los va a leer ya viene con muchas preconcepciones y cuestiones, porque si vemos yo sí he trabajado, Jeremy Bentham, lo he trabajado mucho, sobre todo la idea del panoptismo, y el panoptismo es la idea de una maquinaria social que anule el antagonismo, ¿no? El antagonismo está totalmente, se puede hasta predecir el antagonismo y anularlo. Las utopías mismas de mercado que vemos mucho en el siglo XIX son ideas de una armonía social donde el antagonismo se tramita más a través de la competencia de mercado, ¿no? Me parece muy interesante un autor que suele ser asociado, bueno, con toda la historia de las ideas liberales del siglo XIX, que revalorice el tema del antagonismo y que no lo pueda subsumir ni a los mecanismos de mercado, ni a un sistema de una maquinaria arquitectónica perfecta como el panóptico, sino que lo vea como algo que es que no se puede absorber, digamos, no se puede terminar de aplanar. Porque a mí me parece, esta es la lectura que hago yo, no quiero tergiversar las palabras de María, ahí hay una revalorización de la política, digamos, que no se puede terminar de reducir ni a lo económico, ni a la arquitectura social, digamos, y me parece muy interesante eso porque justamente es lo que viene a traer un poco de distorsión en estas utopías perfectas, ¿no? Como fue la utopía de mercado en el siglo XIX, como se planteó mucho después de la posguerra, la utopía de una sociedad empresarial conformada por pequeños nodos, pequeñas y medianas empresas que compiten horizontalmente. Es una utopía, no digo que se haya realizado, que compiten horizontalmente y que son formas de leer la historia también, porque allí donde falla el mercado no es la economía lo que falla, sino lo que falla es la sociedad, lo que fallamos somos nosotros, ¿sí? Nuestras formas de ser libres, etc. Entonces me parece interesante pensar esto desde el antagonismo y no desde la absolutización de una forma de libertad o una maquinaria social. Bueno, no sé si contesté la pregunta, pero más o menos son esas tres vertientes, una antropológica, otra económica y otra política, para pensar las diferencias entre el neoliberalismo y el liberalismo. Perfecto, sí, muchas gracias. Y me ha dado muchas pautas para tratar de ubicar a Milei. Bueno, igual Milei tiene un tema porque viene más de la rama del libertarismo y es, bueno, yo creo que es una vuelta rosca más sobre esto que hablamos, ¿no? Pero hay que pensar que no se prescinde del Estado ni de la política, por lo menos ni del antagonismo. Todos se plantean desde el antagonismo. Me parece un concepto fundamental para pensar estas cosas. De hecho, el neoliberalismo tiene un fuerte componente antagónico contra la masa, que acá toman mucho Stuart Mill, el libro On the Liberty, ¿sabes? Y hacen toda una relectura y una apropiación, obviamente, no es que son fieles. Y son proyectos que se formulan y forman su identidad en base al antagonismo político. Bueno, perdón, no me quiero extender más. Bien, gracias. Muchas gracias, Pablo y Roberto, por la pregunta. Enrique quería apuntar algo sobre laissez-faire y Smith. No, si hay tiempo, ¿puedo agregar una pregunta? Sí, si querés hacer el comentario y después tenemos sí. a Juliana también. Sí, es para Pablo. No, pero yo ya hablé, entonces primero que hable Juliana y después pregunto yo, si hay tiempo. Bien.
Perfecto, perfecto. Como quieran ustedes. no tengo Gracias. problema. Sí. Juliana. Bueno, gracias. Gracias, Enrique. Igual, en parte, creo que se fue aclarando lo que quería preguntarle. Bueno, gracias a María y a Pablo, los dos, por las exposiciones que me gustaron mucho. Y tenía una pregunta para Pablo que en parte un poco se me fue aclarando con la pregunta de Roberto. Pero si querés, también te lo comento, a ver, agrego una cosita más. A ver, si te seguí bien en la presentación, vos un poco lo que tratabas de hacer con esto de historizar el concepto de libertad, entendí que había como una especie de matiz o diferenciación entre el concepto clásico del laissez-faire como algo que se genera espontáneamente, o vos hablabas de natural, vis a vis lo que sería este concepto de una libertad que hay que promover, artificial o fabricada de alguna manera. Y yo te quería preguntar a vos un poco si no pensabas, entiendo que esta es la lectura que hacen estos autores neoliberales, ¿no?, que vos estudias, pero en parte, digamos, me genera un poco de desconfianza. Es tan, digamos, realmente, por ejemplo, pienso en Adam Smith, realmente es tan natural, es pensada como natural, ¿no? Y ahí también una idea de que el Estado tiene que promover ya en esos autores, ¿no? Por un lado, como para matizar un poco eso de lo natural en el concepto del laissez-faire, y a la inversa también te quería preguntar, y esto por completa ignorancia mía, digamos, tengo la idea, no sé, por ejemplo, de Murray y Rothbard hablando de anarcocapitalismo, creo que si no me equivoco es uno de los que acuñó el concepto. Entonces también, ¿qué se puede decir en relación con esta, por lo menos esta idealización y hasta ¿no?, esta idea de anarquía que aparece en algunos de estos autores, por lo menos hasta lo poco que yo sé? Bueno, eso, a ver si querías decir algo en relación con eso, un poco para relativizar un poco esa dicotomía así tan tajante, o esa diferencia tan tajante por ahí. Coincido, hay que relativizarla, sobre todo si uno toma la riqueza de las naciones de Smith, dice el Estado se reserva la educación, se reserva la construcción de caminos, puentes, digo, todo lo que es la infraestructura para el mercado. Esto está clarísimo en Adam Smith. Tema que después, cuando, esta es la lectura, yo por ahí seguí un poco la lectura de Karl Polanyi, cuando esto pierde su rasgo histórico y sus matices y se transforma en una suerte de dogma, como pasó, según Polanyi, a fines del siglo XIX. Cuando esto se transmigra a la política, y se empieza desde la misma política, pero opacando esta condición, ¿no? La promoción misma de la libertad es opacada, y en nombre de esta libertad absoluta se hacen las intervenciones también más absolutas. Esto muchos autores lo analizan, nunca existe. O sea, primero hay los primeros, Adam Smith, muchos economistas y pensadores de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX admitían la intervención del Estado en determinados lugares. Después viene el liberalismo más económico, la escuela neoclásica, que plantea todos estos esquemas puros, ¿no?, de relación económica, donde esto queda opacado, pero no es que deja de existir, ¿no? De hecho, a veces, porque es paradójico, ¿no?, porque mientras más, y acá también para pensar los fenómenos del libertarismo, del libertarianismo, etc. Porque mientras más se opacan las condiciones sociales de la libertad, que tal se invoca, que tanto se invoca y que tanto se reivindica, más se da lugar a un intervencionismo. Porque, a ver, Hayek, por ejemplo, no sé si esto es conocido, pero lo comento, Hayek decía, los economistas, los intelectuales, no debemos entrar en política. Lo que debemos hacer es formar una opinión pública que sirva como un marco de contención para cualquier gobierno, sea de izquierda y derecha, que tenga una opinión pública formada en las ideas de mercado que en última instancia contenga a cualquier gobierno. Bueno, sin embargo, vemos desde Alzogaray para acá que los intelectuales argentinos, identificados con las ideas liberales, neoliberales, se meten en política. Quiere decir que la libertad no es tan espontánea. Y el anarcocapitalismo, por ejemplo, puede ser un postulado, pero hay que promoverlo también. Si no, ¿para qué nos metemos en política? ¿Te podemos meter en política para destruir la política misma? Bueno, pero no deja de ser política. Como decíamos hoy, no deja de haber antagonismo. Entonces, está el tema, insisto, cuando las reivindicaciones son más utópicas, más puras, es cuando más lugar dan al intervencionismo político. Cuando más lugar la política se transforma en una herramienta de promoción de estas ideas que se plantean en un nivel tan utópico, tan puro y tan transparente en un punto, ¿no? Y esos discursos también, porque, por ejemplo, cuando
escuchamos hoy en día, que viene de Rothbard también y de todos estos intelectuales, cuando se habla de contra la casta, contra los privilegios, etcétera, se está invocando la idea de una transparencia, una transparencia absoluta de la sociedad civil donde cada cual compite y se interacciona desde su lugar, desde sus recursos, ¿no? Ahora, eso tiene que ser promovido, no se da naturalmente, por algo se meten en política, por algo escriben, por algo divulgan. Entonces ahí digo, también está interesante mostrar esas contradicciones, ¿no? O esos cortocircuitos del discurso. No sé si contesté la pregunta, pero bueno, más o menos es como lo pienso. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y ahora sí, Enrique, si querés hacer tu acotación, creo que va un poco en Y consonancia también con... para Pablo, primero una pregunta, a ver si me sabe dar una precisión histórica a ver, porque nunca supe dónde y cuándo y quién postuló la noción de neoliberalismo asociada a lo que vos estás diciendo, porque curiosamente la expresión stricto sensu, cuando nace en otra acepción, ¿no? Cuando primero se empezó a hablar de New Liberalism, fue en el tránsito entre el 19 y el 20, cuando emergen en Oxford las figuras de Thomas Hill Green, de Hobhouse y de Hobson, ¿no? Que ese es el liberalismo que se corre a la izquierda en materia económica y que, bueno, tiene un poco que ver con el clima de la época en Europa, en Bernstein, la socialdemocracia, las reformas laborales de la Tercera República en Francia, la España de Canalejas, Teodoro Roosevelt en Estados Unidos. Bueno, nosotros fuimos muy receptivos, como sabés hay un excelente libro de Eduardo Zimmerman sobre los liberales reformistas acá, caso de Joaquín B. González y otros. Yo, pero a lo mejor estoy diciendo una burrada, no lo sé, pero yo tiendo a asociar, cuando escucho neoliberalismo, más bien tiendo a asociar casi instintivamente esa expresión a una versión que sobrevalora la dimensión económica del liberalismo, lo cual ha ocasionado, por lo menos en nuestras latitudes, daños muy grandes, porque muchos liberales, como todos sabemos, se asociaron o apoyaron explícita o implícitamente regímenes autoritarios o directamente dictatoriales, ¿no? Lo que le llevó al liberalismo, entre paréntesis, como diría Sartori, a perder la guerra de las palabras, ¿no? En nuestras latitudes. Entonces, eso es una pregunta. Y lo otro sí, yo creo que sumarme a lo de Julián, a mí me parece que por ahí hay que poner un poquito de matiz en asociar, por ejemplo, la palabra laissez-faire, hasta donde sé, Adam Smith ni siquiera lo usó, o sea, laissez-faire es una expresión francesa que la acuña un señor que se llamó Turgot, ¿no? En la famosa frase, laissez-faire, laissez-passer, el mundo va de lui-même, el mundo camina solo, eso no tiene nada que ver con el ideario de Adam Smith, que como vos has recordado bien, le asigna un protagonismo muy fuerte al Estado, al punto de que Rothbard lo califica como el padre del dirigismo económico, o sea, a un anarcocapitalista le mencionás a Adam Smith y sale corriendo, ¿no? Entonces, por ahí me parece interesante hacer esas precisiones que hizo Juliana, porque, claro, si uno apaga las luces, todos los gatos resultan pardos, ¿no? Entonces uno dice liberalismo, pero ahí hay muchas cosas muy diferentes, como también me parece muy importante diferenciar el liberalismo de los derechos naturales de una corriente más evolucionista que hace hincapié más bien en el origen histórico de los derechos entendidos como convenciones sociales y que en algunos casos, como es Constant, por ejemplo, discierne claramente, explícitamente los derechos o las libertades de pensamiento, por ejemplo, del derecho de propiedad. Para Constant, la propiedad el derecho de propiedad es una convención social y pertenece a un ámbito donde la sociedad o el Estado pueden claramente avanzar o intervenir. Entonces, no sé si se entiende el comentario. Lo que quiero decir es que me parece muy importante cuando uno habla de liberalismo, discernir cosas, ¿no? Porque el liberalismo nació como liberalismo político y apenas abrís el capítulo 2 del segundo tratado de Locke, hay todo un argumento de por qué es necesario el Estado, ¿no? Totalmente. Sí. Yo coincido con todo lo que decís, Enrique. A ver, tomo de la última y avanzo hacia la primera. Bueno, el laissez-faire es un término que viene de la fisiocracia.
de los economistas fisiócratas previos, ahora el marqués, no me acuerdo el apellido puntual, pero es un término que es previo a Adam Smith. ¿Sí? Y yo lo que planteaba, esto debía aclararlo, y por eso es interesante la pregunta de Enrique, porque yo más lo que planteaba no tanto la historia o los distintos matices que hay dentro del liberalismo, o de todos los que intervienen, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, sino las lecturas que se hacen posteriormente, que son lecturas reduccionistas en un punto, que justamente reducen todo el liberalismo de fin del siglo XVIII a fines del siglo XIX al lema del laissez-faire. Y estas lecturas se hicieron no solo desde una perspectiva crítica, sino que, como les decía hoy, los mismos liberales tienen o neoliberales, tienen todo un juego ahí que rescatan algunas cosas, rescatan a Constant, rescatan a Tocqueville, a Stuart Mill, etc. Y también dicen, bueno, por ejemplo, Reco dice, Adam Smith hizo de la mano invisible una divinidad. No es que es exactamente lo que decía Adam Smith. Ellos plantean en un punto una lectura reduccionista sobre el liberalismo económico, sobre todo, pero para abrir todo este otro camino. ¿Sí? Toda esta literatura tiene un tono muy ensayístico, de hecho son lecturas más, y lo demuestran ellos mismos, ¿no? Es una lectura muy de esta literatura que más o menos podemos ubicar en 30, 40, 50 del siglo pasado, ¿no? Las décadas del 30, 40 y 50, tienen esta lectura que va en tono más ensayístico y mira más en el nivel propositivo y del diagnóstico que en la erudición, en este tipo de matiz, ¿no es cierto? Sí, en un punto sí, apagan la luz y todos los gatos son pardos. Eso, digo, y hacen una lectura muy selectiva, rescatan justamente la vertiente más política y moral, y antropológica también del liberalismo, rescatan a todos los autores más vinculados con las ideas políticas, con la crítica política, y dicen, bueno, pero el liberalismo en la economía se equivocó. Y dice, se transformó en un liberalismo manchesteriano, un liberalismo del laissez-faire, y esto tiene que ser repensado. Esto es casi una transversal, algunos lo hacen con más énfasis y otros no tanto, pero es una transversal. Cualquiera de estos libros que agarra, en algún punto encuentra una crítica y dicen, bueno, hubo más que, a ver, tal vez ni siquiera no digamos que reducen, pero sí dicen, bueno, hubo en ciertos puntos, en cierto momento, un exceso de confianza hacia el libre cambio, ¿sí? Hacia el libre cambismo. Entonces, dicen, bueno, y esto es lo que debe ser modificado. Con respecto al término neoliberalismo, tiene como una historia eso. De hecho, yo lo he trabajado en otros lugares. Está lo que bien decías vos, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, surge desde un liberalismo más de izquierda, ¿no? Porque el liberalismo tenemos que pensarlo también como un espectro, no como una cosa, simplemente una idea vinculada con distintas clases sociales, etc. Pero el primero que habla en estos términos es Alexander Rustow, en el coloquio Walter Lippmann celebrado en París en 1938. Dice, lo que estamos haciendo es un neoliberalismo. Y después ahí va a haber toda una serie de discusiones. Ya a partir de los 80, con esta idea que decías vos, donde el liberalismo termina identificándose con una exacerbación de la dimensión económica, ya va a haber más toma de distancia. Va a ser muy difícil. Yo por eso estudio mucho la historia de estas ideas entre los 30 y los 60, porque ahí sí muchos decían, yo soy neoliberal, y no, porque el proyecto no se había realizado todavía, era todavía una promesa, era un programa a futuro. Ya después, cuando viene Thatcher, Reagan, Pinochet en Chile, nadie se quiere ensuciar las manos, digamos. Y ya ahí va a ser más difícil. Por eso es interesante hacer una arqueología, justamente, porque hasta antes de los 80 es más fácil encontrar. De hecho, acá en Argentina tenemos al Sogaray que decía, yo me identifico con las ideas neoliberales, y tomo las ideas neoliberales de Europa, y el neoliberalismo tenía la connotación tan cargada y tan negativa que tiene hoy en día.
y se veía más como un fenómeno económico, político, antropológico, y con diálogos, ¿no es cierto?, y punto de inflexión con respecto al liberalismo del siglo XIX, y todos estos autores que estamos mencionando. Después de los 80 ya es muy difícil encontrar un promotor de las ideas de mercado que diga yo soy neoliberal, o yo me identifico con las ideas del neoliberalismo. Entonces el término mismo va sufriendo distintos cambios a lo largo de la historia. Tiene una acepción, hay unos autores que llaman Boas y Gansmore, que está en inglés, ahora no me lo acuerdo, el artículo que hablan un poco cómo va variando en la historia, ¿no?, el término. Y para resumir, podríamos decir, entre los años 40 y 60 tiene una connotación positiva. Somos neoliberales porque queremos renovar el liberalismo, ¿no? Queremos renovarlo. Algunos hablan de liberalismo positivo, otros hablan de liberalismo sociológico, están los ordoliberales también, ¿no? Hay distintas escuelas, pero toda esta idea de renovar las ideas liberales, sobre todo para evitar los excesos del siglo XIX. Después de los 80 eso ya es más difícil de encontrar. Ya va a ser más difícil de encontrar, sobre todo por cuando el proyecto realmente se empieza a realizar y se ven también los excesos y todo lo que trae a nivel histórico, ya ahí va a ser, por ahí Alzogaray algo dicen, bueno, yo rescato a Hayek y estas ideas, esta renovación, pero ya no me parece que si uno lee la literatura de mediados del siglo XX se ve ese intento de renovación. Y en eso somos neo, ¿no? Retomando la primera pregunta que planteaban hoy. Somos neo, pero lo vean como una cosa, como algo positivo. Después, bueno. ¿Podés repetir el nombre? ¿Cómo dijiste? Alexander. Alexander Rustow, con diéresis en la U. Rustow, R-U-S-T-O-W. No hay casi nada de Alexander Rustow. Yo he buscado mucho, ni siquiera en alemán, es disponible. Hay un libro que se llama Mass Regimentation, que está, en una época estaba en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ahora la verdad no sé. Sí, lo que van a encontrar mucho, que de hecho son libros que circulaban acá en Argentina en los 60, son de Wilhelm Röpke, que para mí, si uno quiere entender un poco el neoliberalismo de una perspectiva más abierta, yo he escrito, de hecho tengo varias cosas publicadas sobre este autor, intelectual, es muy interesante de verlo, y aparte tiene toda una relación, todo un desembarco acá en Argentina en los 60, sobre todo a través del Alzogaray. Y después a Walter Eucken por el ordoliberalismo y toda esta crítica al laissez-faire que ellos dicen también. No es que está mal el principio, sino haber creído que esto se realizaba después. Y más o menos ahí después está Rougier, hay mucho neocantismo acá también, entra mucho la fenomenología de Husserl, sobre todo en la escuela de Friburgo, en la escuela económica de Friburgo, de la mano del ordoliberalismo, y bueno, y eso más o menos. Sí. Muchas gracias, Pablo, gracias Enrique por el comentario. Y como ya estamos en horario, vamos a cerrar acá con el debate. Les agradecemos mucho a ambos expositores, a María, a Pablo, a todos los que nos han hecho alguna pregunta o comentario. Ciertamente daría para seguir, pero bueno, hay que hacer un pequeño alto y nos encontramos a la tarde, a las 3 de la tarde, para seguir con las exposiciones. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Que estén bien, muchas gracias. Chao. Hasta luego.